Hola, Dale. Alfredo, un placer que estés en este espacio virtual que estamos hablando ahí antes de arrancar. Y bueno, gracias, ¿eh? No, la primera no pudo ser en persona, ya será más adelante. Ya será en algún momento cuando se termine el tema. Bueno, para Esperemos. justo, bueno, periodista referente del rock, de los comienzos del periodismo de rock, cuando ni existía prácticamente acá, pero también un hombre con mucha cultura, me parece que sos, que sabes de arte, de cine, de literatura, etcétera. Un libro, me parece que sos ahí, caminante y radial, que tenés un montón de cosas ahora actualmente. Me sorprende cómo estás trabajando en esta cuarentena. Así que lo primero que te iba a preguntar es eso, ¿cómo la estás llevando? Mirá, para mí la rutina del trabajo cambió poco, francamente. Lo único que se agregó fue tener que grabar la letra de los programas en casa, porque obviamente no los podemos hacer en vivo por razones así de técnica, ¿no? Sí. Entonces estamos trabajando con mis operadores y con la gente que está de guardia en las radios, haciendo el mayor esfuerzo posible para que salgan lo más natural, lo más parecido como cuando se hacen en vivo. Sí. Pero prácticamente están los 4 programas de Rock Naciente los domingos, Rock and Pop a la noche, a las 22, La Trama Celeste los sábados a las 21 en AM750, Figuración, que lo hacemos con mi esposa Noemí Hackel, en Nacional los sábados a las 12, y el único programa que la radio en este momento no está transmitiendo de una forma normal, que es Radio UBA, lo estamos haciendo con una playlist de Spotify, y la información la damos en el Facebook habitual, o sea que Con eso no cambió. el Y, querido Claudio. y además está haciendo con el Claudio Kleiman, sí. Y, y estoy haciendo un podcast para una radio de Uruguay también, así que se agregó un poquito más de trabajo. Pero son trabajos gratos, hay que decir. Sí, se ve que te gusta porque hacer toda esa cantidad de programas a la vez requiere mucho. Yo que ahora estoy haciendo notas más seguido, pero mi programa va una vez por semana y ya es un desgaste así de Es. energía. Sí, sí, es porque cada programa implica una preparación, ¿no? Y estoy tomando el gusto a editar mi propia palabra, ¿viste? Porque, eh, A escuchar. digamos, claro, normalmente cuando vas en vivo pedís disculpas si haces un furcio, pero cuando grabás es medio bobo no corregirlo. Entonces me Claro. acostumbré mucho al estilete del Soundforge. Tengo que aprender a manejar los programas más complejos, los que tienen varios canales y esas cosas, ¿viste? Bueno. Igual, hablando de esto de los cambios, ¿al principio se sabía que ibas a seguir haciendo los programas o en el momento hubo un parate y ahí empezaron de nuevo a ver de qué forma? Te vi agradeciendo mucho, por ejemplo, a tus compañeros de equipo como por lograr que esto sea posible. Es complicado. Tuvimos un fin de semana que se paró para ver cómo se reorganizaba, pero, por ejemplo, la Casa del Rock Naciente no paró nunca porque justo antes de que empezara la cuarentena pude grabar 2 letras fuera de casa y después, gracias a la colaboración de la familia que me prestaron acá micrófonos y cosas por el estilo, ¿viste? Porque Claro. mis hijos están más tecnificados que yo. Y la Casa del Rock Naciente, justo que lo estás nombrando, es el que tiene sus años, sus bastantes años, que empezó como un micro, ¿no? Ya que estamos, podemos mencionar cómo Sí. arrancó. Mirá, arrancó con una reunión de padres y maestros en el Jardín de los Cerezos, donde iba mi hija Anaí, era compañera de Tomás Pergolini. Entonces un día en una reunión de padres y maestros estaba Mario y me dice, ¿por qué no haces un micro o por qué no haces algo para mi programa? ¿Cuál es? Y yo dije, bueno, invítame. Y entonces me invitó. Y al principio viste, medio que lo dejé de lado, no es que lo dejé de lado, pero pasaron muchas cosas en el camino. Y un buen día mi esposa me dice, ¿por qué no lo llamás a Mario y le recordás la oferta? Y bueno, le hice caso y armé un piloto. Y fue en marzo o abril del 97 empezó la Casa del Rock Naciente como micro de cuál es. Y de alguna forma tenía ya
faltaba el Big Bang que explote, pero estaba en miniatura, estaban todas las secciones y un poco toda la estructura de la Casa del Rock Naciente, que en definitiva es recorrer las décadas del rock y las características de cada una de las etapas en ese momento en miniatura. Y ahí tuve dos colaboradores bárbaros, Héctor Armas y Eduardo el Chaqueño Quintana, que se pusieron la camiseta desde el día uno, ¿no? Sí. Y yo recuerdo que le llevamos un piloto a Mario. Le gustó el contenido, pero me dijo en ese momento que le faltaba un poquito más de dinámica. Me dijo, escuchá el programa que hacemos con Eduardo y con Gunman, sí. Y fíjate, claro, yo los escuché, iban a 1000. Entonces ahí nació esta voz sustituta mía que es, queridos cualeses, hoy vamos a hablar, viste que le subo unos cuantos decibeles y le subo el pitch. Pone en personaje un poco en la radio, ¿no? Es como... hay gente que lo compara con actuar, más allá de... Sí, yo sobre todo en la casa, digamos, en aquella época de la Casa del Rock Naciente, porque tenía un elemento de humor muy a flor de piel que iba en concordancia con lo que era el espíritu de Coalés, porque Coalés, viste, no tenía ningún tipo de formalidad, o sea, yo creo que tenía la sátira a flor de piel, ¿no? Y entonces, de alguna manera, el micro tenía esas características. A veces escucho los micros, porque tengo unos cuantos grabados y me río de mí mismo, ¿no? Del sentido del humor que teníamos los tres, porque los dos operadores compartían completamente ese... Yo me acuerdo una vez, por ejemplo, te cuento una anécdota suelta, ¿no? No me salía una palabra y Héctor Armas, uno de los operadores, me puso un motor que no arranca, onda que yo no podía salir adelante. No tenés que llevarte bien con alguien, es con el operador. Sí, no, Héctor es un capo, ahora está en radio, está haciendo radio en Esquel y bueno, estamos en contacto por suerte. Así que no descarto que algún día podamos volver a trabajar juntos, porque ahora la distancia no cambia nada, ¿viste? Teniendo programas como WeTransfer o como Drive, podés mandar y recibir cosas. Sí, y este programa que tenés con tu mujer en Radio Nacional arrancó ahora, ¿no? Porque vos habías, unos años no estuviste en Radio Nacional y ahora que hubo de nuevo un cambio, volvió a arrancar. Sí, en realidad retomamos y Miki Luzardi me dijo con muy buena voluntad, que es la directora artística de Nacional Rock, me dice, ¿qué nombre querrías ponerle? Yo dije, mira, a mí me da la impresión que con Noemí dejamos a medio continuar un programa que tenía un buen guión, que tenía buenas secciones y todo eso, así que a mí me gustaría seguir llamándolo Figuración, porque es como retomar un proyecto que tenía aceptación, le gustaba a la gente y se rompió por motivos que no eran artísticos. Hubo un cambio de administración con un cambio de gobierno, cosa que pasa muchas veces, o sea, no estoy demonizando a nadie, simplemente que Escoba Nueva no solo barre bien, sino que trae sus propias escobitas. ¿Qué vas a hacer? O sea, para mí no hay rencores porque teniendo tantos años de radio lo vi suceder unas cuantas veces esto. Claro. Así que estoy muy contento que volvimos. La verdad que sí. Y Noemí también. Qué bueno. Una cosa para pasar, porque vos venías de medios gráficos primero, pero te iba a consultar, antes de estar en la Rock and Pop con ese micro, vos tuviste al principio, creo que los primeros pasitos fueron en Radio Mitre, ¿no? Prácticamente simultáneo mi aparición en radio con mi aparición en gráfica, porque en gráfica yo aparecí en el 75 con Mórbida, muy poco después empezó Expreso Imaginario, estuve desde el número 0, porque realmente todo el 75 armamos la revista, ese fue nuestro número 0, aunque nunca formalmente empezamos con el 1. Que me lo llevé a Clayman, al Expreso Imaginario, lo conocí ahí a Claudio. ¿En la colista? Entonces, claro, haciendo ejercicios de orden cerrado, lo conocí a Claudio y lo llevé al Expreso. Y a los pocos días de que nos dieran de baja, yo tenía un empleo en radio que se lo debo a un músico, se lo debo a Raúl Porchetto. Ah, mira. Porque Raúl tenía un micro en Radio Mitre, en el programa Viento a Favor, era un micro sobre discos importados, pero Raúl en ese momento le iba muy bien como músico, entonces fuimos a hacerle una nota con Fernando Basabru, otro compañero de la escuela y compañero de Expreso, y Raúl nos dice, che, veo que ustedes
que ustedes entienden de música, yo no puedo seguir haciendo este micro, ¿no les gustaría continuar? Uy, no sabes. Y ahí empezó la historia, esto fue, ponerle, debe haber sido junio del 76, mayo o junio del 76. Sí. Y ahora, increíble la época que te Y, tocó y para sí, sacar, ¿eh? sí, no, no. Afuera había una pesadilla. Yo tenía una situación laboral envidiable porque estaba en radio, empezaba Expreso Imaginario y al mismo tiempo había conseguido un trabajo en una grabadora de discos que se llamaba Music Hall y que Sí. tenía los derechos de grandes catálogos del exterior y además editaba discos de rock nacional. Y a mí me habían dado el departamento internacional para elegir qué discos de afuera se editaban en Argentina. Imagínate, era como un chico en una juguetería. Imagínate que tu trabajo es escuchar música 8 horas por día, ¿viste? Más o menos. Hermoso. Después había que hacer algunos trabajos por ahí un poco más pesados, como escribir a máquina todos los detalles de los discos y todo eso, pero bueno, era parte del trabajo. Y Y sí, aprendí mucho de música, porque aprendí no solo de rock, aprendí de otros géneros, de jazz, me enteré de algunas cosas elementales de música clásica, este, y bueno, y de todo lo que editaba la grabadora. Y aprendí a no tener prejuicios, o por lo menos a disimularlos, porque me acuerdo un día que yo me quejaba porque a los rockeros argentinos les daban pocas horas de grabación o se quejaban porque usaban mucho el estudio y alguien me dijo, mira, viene un grupo de chamamé desde el litoral y deja grabados 3 discos en un día con costos mínimos, ¿viste? Y tus amigos los rockeros gastan no sé qué plata, entonces, ay, y me decía, y el chamamé vendía, pero carradas, y el propio grupo de chamamé se llevaba para vender en los bailes, ya reservaba copias del disco, entonces era una ganancia fantástica. Entonces ahí aprendí no solo que toda la música es buena y tiene sus adeptos, sino que además aprendí a que no hay ningún género que tenga un pedestal, ¿viste? Que haya que mirar sí, por encima del hombro a otro. sí. Y eso lo aprendí muy temprano, por suerte, porque yo tenía, qué sé yo, 22 años. Ujú. Claro, todo esto que estás diciendo, re jovencito encima. Claro, Eh, esto pasó, yo estuve en Music Hall entre el 76 y el 81, o sea que estaba en mis 20 todavía. Y sí. tener ese trabajo era una gloria, ¿no? Editar discos de King Crimson, de Emerson Lake and Palmer, Incredible Stream Band, de Y de alguna Jean-Luc. forma, lo que aprendías en ese trabajo se volcaba después en la radio y en la gráfica, porque Sí, claro, tomabas información. sí, hay que decirle a la gente que esto obviamente era una época sin redes sociales, sin internet, sin nada de lo que ahora nos resulta tan natural como usar el Skype. Entonces, que vos estuvieras en una grabadora y recibieras los discos de afuera, inéditos todavía en Argentina, en el momento en que salían, y que además te mandaran un sobre con fotos y biografías, esas fotos y esas biografías se usaban en el Expreso Imaginario con plena autorización de la compañía, o sea, no había ningún problema con eso. Y me prestaban los importados para estrenarlos en el programa de radio, entonces era como una triangulación perfecta, ¿viste? Yo no lo Claro, podía creer. Este, así buenísimo. Es la que fueron... de barrio que tenía Winco en ese momento. Ah, exacto. Eh, Yendo más atrás, te iba a preguntar porque, bueno, ya es sabido, pero hablando de que vos trabajaste para Music Hall, tenías un tío que leí que fue como el primer mentor musical porque también trabajaba en un lugar muy importante que era el que editaba discos de los Beatles. Claro. Te iba a preguntar, ¿él te acercaba a la música, la primera música que escuchaste, el primer rock, podría decirse? Sí, porque en casa, bueno, imagínate, el Winco se compró en 1959. Y el primero que trajo discos a casa fue el tío que trabajaba en una compañía de discos, mi tío Tito, Enrique Rosso, Sí. y nos traía, qué sé yo, de todo. Ahí también fue importante, mis oídos se acostumbraron a escuchar boleros, tangos, y los primeros singles de los Beatles, de los Hollies, de Peter, Paul and Mary, de los Shakers. Yo me acuerdo que tenía un single de los Shakers cuando los hermanos Fattoruso eran unos pibes. Es más, tengo una foto del tío saludando a los Fattoruso, Ah, a Hugo, a Osvaldo, con trajecitos tipo Beatles, ellos, ¿viste? Increíble. También fue importante cuando ya, bueno, me volví rockero, le encargaba
los discos de EMI, me los traía, digamos, a precio de empleado, o sea, y de vez en cuando me tiraba un par de promos regalados, ¿no? O Qué sea que bueno. alimentó durante varios años el vicio. Algo que vi también era que tu interés por el inglés también te acercó al periodismo, podría decirse, que todavía no había llegado acá, ¿no? De alguna forma, ese periodismo de música en el cual las notas eran un poco más profundas o expresaban algo que tal vez acá todavía no había llegado. Sí, sí, porque a mí me gustaba mucho el idioma y de hecho me metí a estudiar profesorado de inglés en el 73, por ahí, y ya sabía bastante del idioma, me metí para perfeccionarlo y porque mi primera vocación era la docencia. Después me ganó el periodismo, pero estuve varios años en el profesorado. Y en esos años era muy difícil con publicaciones de música. Pero había una librería en el centro que se llamaba Rodríguez, que traía el New Musical Express o el Melody Maker, que eran dos grandes periódicos musicales ingleses. Parece increíble decir esto, pero todas las noticias tenían 3 meses, Claro. pero no importaba para mí. Digo nosotros porque lo incluyo a Fernando Basauro, compañero del Pellegrini, que fue el que me alertó sobre esa librería. Y Sí. entonces había una empleada ahí, la encargada de rentas, que me guardaba los ejemplares. Y cuando sonaba el teléfono y me decía, señor Rosso, llegaron sus revistas, yo salía corriendo. Claro, Este, claro, antes de que colgara el teléfono ya estaba ahí yo. claro, o sea, todo llegaba como con delay, pero era Ujú. información que igual sumaba que todavía acá estaban en la librería, no había en otro lugar y no estaba. Claro, acá estaba Revista Pelo, que era importante en ese momento, Sí. pero esta gente tenía una información muy buena y además era la era de oro del periodismo de rock inglés, o sea, por ejemplo, para darte un ejemplo, salía un disco de David Bowie como Heroes y había dos comentarios, los dos de una página, uno a favor y otro en contra. Y los dos estaban fundamentados, ¿entendés? Con un nivel increíble, ¿viste? Así que fue muy importante la información en periodistas como Nick Kent o como Charles Sharp Murray, gente que ahora es bastante mayor, por Mm. suerte están vivos ambos y escribiendo, pero bueno, esa fue una era increíble. Lo que vos leías, que venía de afuera, con todo ese delay, pero igual esa información tan interesante es lo que hicieron ustedes después con Expreso, era el material cultural, no solo rockero, que la gente leía, y más en ese momento, ¿no? Que estaba todo tan censurado, todo tan complicado en mi país con la dictadura cívico-militar. Así que terminaste haciendo lo mismo que veías, mirabas. Sí, pero hay que decir que tuve grandes maestros en Expreso porque Expreso se componía de una parte que era la parte musical, que era el suplemento mordisco, Uh-huh. y la otra parte que era la parte donde había notas, por ejemplo. Si había alguna nota de música, era de música no rockera, por ejemplo, de Leda Valladares, una nota de Atahualpa, pero también había notas de Einstein, o había notas de Sul Solar, Mm. había notas sobre los pueblos originarios, había notas de ecología. Nadie sabía qué era la palabra ecología directamente. Claro. Y leerlo a Jorge Pistocchi, leerlo a José Luis D'Amato, al mismo Pipo Lernud, yo leía prácticamente esa parte de la revista como si fuera un lector más y Sí. me iba informando. Y al mismo tiempo ellos, sobre todo Pipo, que era el que más musical era de los directores, admiraba el rigor que nosotros poníamos en las notas de música, porque está en una época donde no había Wikipedia, donde no había nada, o sea que vos tenías que chequear tus facts. También hablando de lectores, que vos decías que eras un lector más, los lectores estaban muy conectados con la revista. O sea, hay lectores que terminaban siendo casi noteros de la revista. Eso es muy loco Sí, también. sí, porque es gente que escribe, nos dábamos cuenta, el correo de lectores era muy activo, era muy vibrante,
Yo recuerdo que iba a la redacción y me pasaba media hora leyendo las cartas que no salían en la revista, porque no podíamos publicar por falta de espacio y a veces porque había algunas cartas que eran difíciles de publicar en una época de mucha censura, ¿viste? Eh, y algunas de esas cartas eran de gente que después terminó escribiendo en la revista, como Petinato, como Sandra Russo, este, y otra gente que era amiga nuestra y que también pasó por la revista, como Gloria Guerrero, que después, bueno, fue pionera del periodismo femenino y de rock. Creo que fue un buen laboratorio de periodistas de ambos géneros, el Expreso. Laboratorio de periodistas, bueno hasta para nombre. Y había personajes que, bueno, quiero recordarlo al negro Fontova, que se nos fue hace pocos días, porque era un personaje cuasi renacentista, era dibujante, diagramador, músico, ¿viste? Humorista, porque ya en el Expreso tiene un humor formidable. Sí. Nos hacía reír mucho. Te vi lo que pusiste, sí, re emotivo ahí. Te iba a preguntar también porque algo que estamos hablando mucho es de la tecnología y de cómo en ese momento estaba. Vos viviste todo el proceso de ir creciendo con la tecnología y con todo desde medios, cosa que es muy interesante. Yo, por ejemplo, a los músicos les pregunto cómo es para ellos ahora, que antes pegaban los afiches para promocionar sus shows y ahora compartís algo. Para vos ¿cómo lo vivís esto con los medios? Por ejemplo, ahora te da la posibilidad de hacer el programa aunque no estés en la radio. Yo amo la tecnología, todo el tiempo estoy aprendiendo, pero lógicamente no tengo la facilidad que pueden tener mis hijos y que van a tener mis nietas para manejar todo, ¿viste? Pero trato de no ser un analfabeto tecnológico, pero además me gusta, o sea, disfruto de la tecnología y me parece que la tecnología ha ayudado mucho a la difusión de la música, por ejemplo, porque si bien soy un fanático del formato físico y viste que acá estoy lleno de CDs, ¿no? ¿Esa alguna que estabas escuchando? Sí, estaba escuchando Adicta y estaba escuchando a Tommy Lebrero para programarlos en la trama celeste y tengo acá toda una pila que obviamente las tengo que pasar a MP3 para poder enviarlos y todo eso, pero la parte de una cosa, en general de una cosa física, ¿no? A mí me gusta el formato físico de la música, me gusta como obra, me gusta agarrar un disco, así, sacar el librito, ver las letras, ¿no? Las letras de las canciones, ver la gráfica. Me parece que es parte de una obra que no se tiene que perder. Ahora, reconozco que el envío de música por internet ha permitido que yo tengo mucho interés en músicas que no son necesariamente rockeras, por ejemplo, músicas folclóricas de todo el mundo. Sí. Y si quiero escuchar una música de Bosnia o de Groenlandia, muchas veces no hay forma de conseguir el formato físico, ¿viste? No hay manera. Entonces el hecho de que esté en internet y que vos lo puedas bajar y lo puedas programar en un programa de radio y darlo a conocer, es fantástico. Y muchas otras cosas que hay en internet, por ejemplo, conciertos que nunca pensaste que ibas a escuchar de un grupo. Y no estoy hablando necesariamente de bajadas ilegales, entre comillas, sino de bandas que con mucho gusto te permiten escucharlo. Los Grateful Dead es una típica banda que te permite dar conciertos y difundirlos, y todo ayuda a que el mundo de la música se interconecte mejor. O sea que me parece muy bueno desde el punto de vista del usuario. Pero además, si me permitís, desde el punto de vista del músico, ha jerarquizado la postura del músico. Antes, cuando en los años que estamos hablando, de principios del Expreso y todo eso, los músicos tenían que ir a la grabadora, ¿viste? Llevar un demo, y antes que eso incluso ir a tocar en vivo porque no tenían ni grabador para grabar un demo. Y tenías que esperar que el productor te diera el visto bueno, que la grabadora te diera horarios y, en fin, había un montón de condicionamientos por los cuales tenía que pasar un artista, que hoy en día no están más, por lo menos no están en esa etapa. Después te llega otra etapa que es lidiar con los dueños de locales, que algunos te piden que lleves vos tu propio público, en fin, son cuestiones que... Pero a mí me maravilla la nueva generación de músicos y
Me maravilla que yo no digo igualado y que esté al mismo nivel, pero que sea mucho más justa la distribución por géneros. Hay cantautoras fabulosas en esta época como Cam Beskin, Marina Fajes, Mariana Bianchini, bueno, hay un montón, ¿viste? Sería muy injusto, voy a dejar afuera unas cuantas, por eso no quiero seguir enumerando, pero que toda esa gente pueda grabar y al instante difundir lo que está grabando y que te llegue, y que no tengan intermediarios y que incluso puedan hacer la prensa con una persona que tiene empatía, que no, viste, que no te trata como si fueras uno más del rebaño de una grabadora, viste. Entonces, para mí eso es fantástico y eso tiene mucho que ver con las nuevas tecnologías también. O sea que la tecnología bien utilizada se puede poner al servicio de la música. Se Ujú. pone, de hecho. Hay algo que vi en varias notas que diste, hablando de esto, de los cambios, pero algo actual que se ha modificado es que creció mucho la autogestión. Y ya que estás Sí. hablando de esto, me parece interesante, sí, que ahora muchos músicos se atreven a no tener que lidiar con las grandes industrias, porque siempre el artista, los más grosos a veces quedan tapados por el mainstream, ¿no? Sí, pero además el, uno de los fenómenos que ha traído la situación contemporánea de la música es que los grandes sellos más que nunca apuestan al mainstream, porque por los nuevos costos, por la nueva dinámica que adquirió la industria, solo les sirve gente que sea hipermasiva. Entonces, ya ni siquiera existe esa falsa zanahoria que existía antes de decir, viste, el productor que viene, que lo hemos visto en cientos de películas clase B, el productor que viene y dice, yo los voy a hacer famosos, los voy a llevar a la fama. No existe más eso. Los chicos y las chicas de ahora no creen en todo eso, les parece una pavada. Y han perdido también el temor reverencial. El temor reverencial de decir, ¿qué opinará de todo esto algún músico de antes, ¿visto? ¿Qué opinará fulano o mengano? Hacen lo suyo, tienen un mensaje muy del siglo XXI y eso me parece fantástico. Es lo que desearía yo para mis descendientes, Está ¿viste? buenísimo. Que puedan hacer su vida y que no tengan que rendir cuentas a ninguna generación previa por nada, ¿viste? Eso es Que genial. los guíe su inspiración. Y de hecho está pasando, porque vos escuchás los grupos de ahora, o los solistas y las solistas de ahora, y los contenidos de sus letras y la estructura de su música es de ahora y no tienen ningún prurito en cambiar de estilos, en mezclar influencias, no tienen ningún problema. Yo los admiro y las admiro profundamente. Lo único que me siento en falta muchas veces es que me gustaría que el día tuviera un par de horas más para investigar más cosas, ¿no? Porque están Y eso saliendo. que investigás y difundís un montón vos, porque en los programas que tenés y nombrás un montón de artistas que mucha gente tal vez ahora se los ponga a buscar, porque no es lo que le Sí, ponen con los medios y le están mostrando. Así que tu rol está muy bueno porque estás difundiendo artistas de ahora, de antes. Te vi decir, por ejemplo, que hay muchos artistas de antes, se diría, que en realidad no, son actuales, siguen siendo de ahora, del momento, no dejan de serlo porque tuvieron fama, no sé, en los 70, en los 80. Eso también está bueno. sí, yo nunca creí que la música es más vieja o más nueva, ¿no? Estaba leyendo un libro que habla de la formación del mundo, ¿no? De la formación del planeta y nosotros, si hay un reloj de 24 horas que marca la historia del mundo, estamos en el último minuto, más o menos, quiero decir. Entonces, imagínate pelearnos o discutir porque un tema tiene 30 años o 20 o 15. Sí. Es absurdo, yo creo que no hay una música antigua, nueva o vieja. Uh-huh. Hoy escuchaba un tema como Golondrinas de Gardel y Lepera por Malena Muyala, que es una gran cantante uruguaya, muy joven, y tiene una actualidad increíble, tiene pura poesía, quiero decir, yo creo que no es serio discutirse, que alguien te diga eso es viejo, ¿no? Ah, Habla más de, esa aseveración habla más de quien la pronuncia que de la cosa a la cual se dirige. sí. Recién dijiste poesía con la música y algo que me gusta de vos es que citas mucho frases metafóricas o poéticas directamente de artistas de acá. Me parece que es una opinión personal.
le das mucho poder a eso, ¿no? A la palabra, al mensaje que transmite la música, como que eso es algo que valoras mucho en los artistas. Sí, porque de alguna forma yo crecí en una época donde la música y la letra iban muy de la mano. Yo creo que nunca se divorciaron, pero por ahí, viste, además era tan difícil conseguir, por ejemplo, las letras de los temas, no solo en inglés, en castellano también, porque muchas veces estás escuchando y no terminás de entender lo que dice. Todavía hay una frase de en las cúpulas de Spinetta que no entiendo lo que dice. Era una época en que era tan difícil conseguir las letras que te daba como un interés extra cuando conseguías la letra. Uy, mira lo que estaba diciendo fulanito, ¿no? Sí. Entonces, por un lado eso, y por el otro lado mi amor por la literatura, que es cierto, es muy fuerte. Y además, dentro del rock, han habido letristas fantásticos y lo sigue habiendo, ¿no? Nuestro país no tengo que... es fácil porque mencionás a Spinetta o mencionás a Lito Nevio, a Charlie o a Fito, qué sé yo, pero en el exterior, qué sé yo recuerdo un día nos habíamos sentado con uno de mis amigos del Expreso, con Fernando, a leer una letra de Peter Hamill, el cantante de Van der Graaf Generator, y era fantástico, las alusiones del tipo, teníamos que ir a agarrar un diccionario para empezar a... Lo mismo con Incredible String Band, Robin Williamson, ¿quién era Loki? El Loki Wizard of Lies, decía, Loki el embustero de mentiras, y después te enterás que es un personaje mitológico, es un trickster, como se dice en inglés, es un bromista. Y así pasaba con tantas otras cosas, ¿viste? Entonces, siempre en mis programas las letras, la poesía, la literatura estuvo vinculada, como también el cine, porque lo que hay que decir, que no resulta obvio, porque hoy en día por ahí no pasa tanto, es que quien tenía una actitud, llamémosle contracultural en los 70, que le gustaba determinada música, por lo general le gustaba determinada literatura, el realismo mágico latinoamericano, vamos a decir, o le gustaba cierto teatro de vanguardia, y seguramente si te lo encontrabas en un recital de Invisible o de La Máquina de Hacer Pájaros o de Serú Girán más tarde, seguramente esa persona te la podías encontrar en uno de los cines de la L de Corrientes. Los cines de la L eran los cines arte, los Rein, los Soar, Loar, Lorange, y el cine arte propiamente dicho en la galería que sigue estando. Entonces había como una comunión entre intereses artísticos. Claro. También te lo podías encontrar en una exposición de pintura, ¿viste? No sé, sí. En Bellas Artes. Yo no es que crea que eso se perdió ahora, lo que pasa es que tenemos muchos más estímulos, estímulos de todo tipo, que te llegan a través de las redes sociales, que te llegan a través de la propia televisión satelital, que, ¿viste? La idea de tener, no sé, 80 canales era surrealista. Claro. La era de tener películas en tu casa era surrealista. Entonces estamos en una época donde los estímulos son constantes. Ni hablemos en una situación excepcional como la pandemia, sí. Donde uno dice, bueno, menos mal que están todos estos estímulos. Totalmente, sí, menos mal. Para ir cerrando, te quería consultar si te quedaron cosas pendientes debido a la pandemia o podés realizar todo lo que querés, que son los 4 programas que estás haciendo ahora tranquilamente. No sé si tenías algo más planeado, por las dudas te consulto. No, en realidad lo que tengo planeado, pero no podemos, no me alcanza todavía el tiempo para terminarlo, son los prólogos de muchas notas del libro que estamos haciendo con Claudio Klein y con Pipo Lernud. Estamos haciendo un libro recopilatorio de nuestras notas de Expreso Imaginario. No podemos utilizar notas ajenas porque no tenemos los derechos de la revista, tenemos los derechos de nuestras notas. Y los 3 consideramos que a esas notas, muchas de ellas hay que ponerlas en contexto, porque, por ejemplo, yo tengo una hermosa nota a Spinetta del año 82 sobre el disco Kamikaze, hecho en plena guerra de Malvinas y en una situación muy especial, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo fui a la casa de Luis? Con Dante chiquitito jugando con una pelota. Todas esas cosas tienen que ver con la nota. Entonces, sí. Hoy en día hay que ponerla en contexto y además hay que hablar un poco de lo que pasó después de Kamikaze, sea un poquito, ¿viste? Y lo mismo pasa con unos cuantos artículos que hemos hecho cada uno de nosotros. ¿Y cómo hacer eso
esto de recopilar entre ustedes tres? Debe haber un material ahí hermoso. La idea original era hacer un libro tipo todo Mafalda, con Expreso Ah, Imaginario, ¿entendés? O sea, reproducir las páginas tal cual eran, con los avisos, con las anécdotas, con las cartas de lectores, con todo. Pero hay muchísimos temas de derechos que nos superan, porque nosotros no somos dueños de la revista, ¿viste? ujú, Entonces, este, como para salvar el libro y hacer una cosa interesante, se nos ocurrió la idea de hacer las notas nuestras con prólogos y alguna sorpresita, ¿viste? Por ejemplo, alguna nota que en su momento tuvo que ser muy cortada, ujú, ponerla tal cual iba a salir. ujú. O sea, darle un valor agregado al lector del Expreso que tiene los números. Que Que hay unos los cuantos. fans del Expreso están ahí pendientes, seguro, porque quedaron un montón de fanáticos del Expreso y fue muy importante para la historia. Eso me pone feliz y la felicidad sería completa si también logra ser relevante para una generación nueva. Para las generaciones nuevas, al menos parte de las notas. No puedo pretender que les guste todo, a nadie le gusta todo. Pero si alguien encuentra una nota de Luis Alberto, de Charlie o de algún artista extranjero que le guste, o alguna de las notas de Pipo sobre, no sé, sobre cuando estaba ya previendo las cosas que iban a sucederle al planeta hace 45 años Mm, y que alguien diga, mirá de lo que estaba hablando Lernoux, ¿viste? De la claro. deforestación del Amazonas, qué sé yo. Me va a poner feliz que el libro sea bien recibido. Y hay un segundo libro que lo tengo ahora un poco en el freezer, que tiene que ver con mi actividad en los Ah, festivales que he ido a ver todos estos años, ¿no? Que se llama Las peores fotos de los mejores festivales. Porque va a ser un libro muy gráfico que estoy haciendo con un amigo, que es compañero de Colimba también, Alfredo Schwarstein, mirá, que todos ahí juntos y volvieron para hacer, para hacer un sí, montón de sí, sí. cosas. Él es muy bueno, trabaja muy bien con Photoshop y esas cosas y Sí, vamos a hacer un lindo libro. Eso va a llevar un poco de tiempo, pero qué lindo, bueno. Felicitaciones por los proyectos. Y bueno, y cuando estén, obviamente invitadísimo a anunciarlos. Esperemos que cuando pase esto vengas a la radio, que ya fuiste, pero a otros programas. ¿Te acordás? Nos cruzamos el año sí, pasado. sí, es más, le saqué una hermosa foto al carruaje romano que está al lado de la cúpula. Ay, sí, Me la fascina. vista. Vos sabés que yo te decía antes, Almendra tiene un tema que se llama Las Cúpulas, ¿no? Yo me lo imagino a Spinetta mirando las cúpulas de Buenos Aires, que hay un montón que son preciosas, y Sí, la cúpula del Congreso tiene ese carruaje que yo no sé a quién se le habrá ocurrido, pero es fascinante. es hermoso, sí, es verdad. Vos lo Eh, ves todos los días, sí, no, es hermosa. La verdad que, bueno, ahora no, la es extraña, pero bueno, ¿qué le vamos a claro. hacer? Bueno, gracias, muchas gracias por este ratito. Es un placer escucharte, es como cultura para mis oídos, arte para mis oídos. Así que, bueno, gracias por este Muchas ratito. gracias a vos y gracias por resucitar el Skype, que estaba un poco, Sí, gracias por un poco ponerle ahora, telaraña. instalarlo, hacer toda la movida. Es el espacio que nos estamos, hacemos lo que podemos, ¿viste? Vos con el que te trajeron los micrófonos, estamos todos experimentando, eso está bueno, te invita a Sí, experimentar, es así. yo creo que todas las situaciones medio de crisis te dan una nueva oportunidad para algo. Exactamente, totalmente. Gracias, un Hasta abrazo pronto. y bueno, que te sea leve, cuídate y nos veremos. Lo Gracias. mismo. Hasta pronto.